Pues vamos ahora Gracias, con una noticia bien distinta, una noticia desagradable. La policía ha encontrado a una anciana sola y desorientada en una calle de Tarrasa. Podría haber sido abandonada por sus hijos. Una disputa entre hermanos sobre quién debe cuidar de su madre termina con la mujer desamparada en plena calle. Sucedía el domingo en Terrassa, según cuenta el diario La Torre del Palau. Este suceso ha hecho saltar las alarmas en una sociedad cada vez más envejecida. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay unos 8 millones de personas mayores de 65 años, lo que representa más del 17% de la población española. En Aragón, más de 50.000 hogares están ocupados por una persona sola mayor de 65 años. Los expertos alertan del riesgo de exclusión social que comporta un número mayor de ancianos que viven solos. Todo depende de la situación. Claro, si ya tú tienes mucho dinero, la situación es mejor. Pones una mujer en casa y la puedes tener más tranquilamente. Pero si tienes que ir a trabajar o tienen que ir a trabajar los dos y los niños van al colegio, es muy difícil. A veces a lo mejor quieren y no pueden. Y otras veces pasará pues lo contrario. Yo conozco gente que se desviven por los padres, por ejemplo, y otros... Se está diciendo que vamos a vivir o que van a vivir muchos años en el futuro. La pregunta es dónde los alojarán, de qué comerán. ¿Les darán medicinas? Si a principios del siglo XX la esperanza de vida era de casi 35 años, en 2012 era de 82 según datos del INE, y la previsión es que en el 2051 llegue a los 89 años. Aumenta la población mayor, pero también su soledad. ¿Sabemos cuidar de nuestros mayores? ¿Qué hueco le reserva la sociedad del siglo XXI? ¿Se sienten solos? Preguntas que las vamos a plantear hoy en nuestro sofá y además con los invitados a los que les vamos a presentar. Nos acompaña Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y además director de la Casa Amparo de Zaragoza. Bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña José María González, trabajador social de Cruz Roja Zaragoza. Buenas tardes. Gustavo, viendo esta noticia, se trataría, y lo ha dejado bien claro cuando estaba viendo, que de un caso muy excepcional. Vamos a hablar, Gustavo, de la realidad de nuestros mayores, sobre todo aquí en Aragón. Terminamos este reportaje con una pregunta que es muy clara. ¿Usted considera que nuestros mayores se sienten solos? ¿Los dejamos sin querer un poco de lado? Bueno, algunos no es que se sientan, es que están. La noticia efectivamente es una noticia algo excepcional, algo que no ocurre por suerte. Con frecuencia, por eso es noticia, claro. Hay muchas cosas que pasan en la vida cotidiana, no se saben, no se conocen. En el ámbito de los servicios sociales la discreción, la intimidad, pues nos impide el andar contando casos de estos, pero efectivamente llegan casos a nuestras residencias que son casos durísimos, pero auténticamente duros, de estos que no piensas que puedan ocurrir en nuestra sociedad. Pero es que hay personas mayores que viven solos. Yo distinguiría dos cosas, si queréis. Por un lado, no quisiera culpabilizar tampoco a las personas y a las familias, porque es que eso también lo pueden vivir con mucha angustia, ¿eh? Y los que trabajamos en esto, los trabajadores sociales, estamos muy acostumbrados a no juzgar demasiado, porque detrás de cada caso puede haber muchísimas cosas que no se ven. ¿No? Sí. Y luego lo segundo que me gustaría, si es posible comentar, es la actitud de la sociedad. Ahí sí, porque ahí hay algunas prácticas institucionales en estos momentos. Llevamos destruidas más de 2.500 plazas residenciales en Aragón en 2 años. Eso es una barbaridad, más de 1.000 empleos, entre otras cosas, pero 2.500 plazas residenciales. Y luego declaraciones como la del viceprimer ministro japonés, ¿os acordáis? Sí. Ese que decía, aconsejaba a los mayores que se hicieran el harakiri. ¿No? Se lo podía hacer él, dicho de sea de paso. Haces el harakiri y si no, que el sistema sanitario se ocupase de que acabase. Gustavo, claro, con cosas como estas, ¿qué sociedad tenemos? Gustavo, al margen de estas cuestiones que estás diciendo, yo supongo que vosotros, los que estáis trabajando en el día a día con las personas, en especial con las personas mayores, habéis constatado cierto repunte, no de casos como el que estamos viendo de abandono, pero sí de situaciones muy próximas a un alto grado de desamparo. Sí, no, y no próximas, a situaciones de desamparo total. Claro, nuestro problema como profesionales de servicios sociales es cuando dos problemas. Uno, la falta de respuestas institucionales y otro, que las personas muchas veces no llegan. Es que a veces nos llegan casos de personas de 90 años que viven en unas situaciones, bueno, de estas que nadie puede imaginar que alguien en la puerta de al lado esté viviendo así. Claro, no llegan porque no se informan, porque no se enteran, a veces porque tienen un deterioro tan grande y nadie les echa una mano. Entonces también la vecindad juega un papel importante. Si llegan a los servicios sociales les podemos atender, el problema es que no llegan. Y insisto, hay casos durísimos, de verdad.
pero ahora y antes. No es ahora solamente por la crisis, ¿eh? Los ha habido siempre. José María también trabaja de manera directa con estas personas. ¿Qué es lo que necesitan nuestros mayores principalmente? Bueno, ¿qué necesitan? Supongo que es variado, ¿no? Que cada caso, no sé, yo conozco por mi trabajo diferentes tipos de casos y en general no hay una necesidad que todo el mundo tenga igual, sino que, no lo sé, las personas mayores viven en su entorno, hay algunos que viven con familiares, hay gente que no puede ver tanto a sus familiares, pero en general ellos no te muestran nunca una necesidad de algo. O sea, es curioso, pero no te piden nada. Realmente, son personas... Sin nada, ¿no? Sí, son personas que de hecho incluso a veces sería lo contrario, ¿vale? A veces incluso notan la sensación de no querer pedir por no crear a veces incluso hasta una necesidad o pedir algo a sus hijos o al revés. Todo lo contrario. Es que la gente hoy mayor en España realmente son unas personas que está hablando de gente de 80 años para arriba que ha tenido unas circunstancias de vida muy peculiares, muy particulares. Entonces, si algo ha hecho estas personas han sido adaptarse a 1000 situaciones y una detrás de otra. Es que esta gente, empezaron a vivir con la falda larga y ahora están volando en avión. Que no piden nada. Yo creo que cualquiera comprendemos, por ejemplo, en el derecho de familia, que al hijo lo tienen que mantener los padres. Yo, si me permitís, voy a cometer una pedantería jurídica, os voy a leer un artículo del Código del Derecho Foral de Aragón. El artículo 58 dice: padres e hijos se deben mutuamente durante toda su vida respeto, ayuda y asistencia. Es decir, jurídicamente es perfecto. Sí, artículo 58.1 del Código de Derecho Foral de Aragón. Es perfectamente posible que el padre, que no tiene medios suficientes de vida, pida asistencia a sus hijos. Y aquí entramos muchas veces en figuras, por ejemplo, incluso con personas con demencia senil, parece que está mal visto el incapacitar a alguien, el pedir la tutela de alguien, cuando son figuras plenamente protectivas y que se tendrían que utilizar. Sí, lo hacemos con frecuencia y las familias son reacias, tienes razón. Y habría que hacerlo con más frecuencia, ese tipo de figura jurídica, ¿no? De la tutela. El problema es que a veces nos encontramos personas mayores que efectivamente nadie hace eso, nadie inicia, ellos mismos están solos y esa soledad es tremenda. Pero dicho eso, también nos encontramos casos de estos que duelen, de personas muy mayores que están en las últimas y que no quieren abandonar su hogar en condiciones muy penosas porque tienen un hijo o una hija con alguna discapacidad que nadie se hace cargo de ellos o que está en paro. Y hemos visto casos de estos durísimos. También hay que protegerles a ellos. Pero dicho esto, dejadme que por lo menos quitar angustia a la gente. Es que les metemos tanta angustia de verdad. Lo mismo que el deber de apoyo, de asistencia, no obliga a una familia a asistirle sanitariamente. Para eso están los hospitales. Hay momentos en que los cuidados para una persona mayor desbordan la capacidad de una persona, de una familia, y lo tienes que llevar a un servicio profesionalizado, o bien tener un servicio de ayuda a domicilio o una residencia, y por favor que nadie se sienta humillado, que nadie se sienta angustiado, que se vive con mucha angustia. Se le está dando calidad de vida al anciano. Lo que sí que es importante es luego no abandonarles, tirarles en la residencia. Quiero decir, el cariño se puede hacer llegar de muchas maneras, pero que hay circunstancias en las que a veces te desborda los cuidados y a veces las tensiones de convivencia son también muy importantes. Por el bienestar de la persona mayor. Y de los no mayores. Es que a veces si no la convivencia es un infierno, de verdad. Y luego termina produciendo tal ansiedad y angustia en la familia que hay rechazo hacia esa persona. Porque de alguna manera ha invadido esa esfera, la gente ya no puede tener su espacio, no hay vacaciones, tenemos que estar todo el mundo pendientes y entonces ese sentimiento de culpa se vuelve en contra y tenemos rechazo hacia y las condiciones físico-sanitarias tampoco son las mismas en un domicilio que en una institución, que son las de todos los días. Esas son las fundamentales. Y yo cuando me encuentro casos de gente que, ay, a mi madre, ¿cómo la voy a mandar a una residencia y cómo la voy a ingresar? Pero es que está mejor. Bueno, es que está más calidad asistencial, más calidad de vida. No es dejar desatendidas a estas personas. Y además que tenemos que poner en valor el país en el que estamos porque los servicios públicos, semipúblicos y privados que hay en cuanto a residencia de ancianos son fantásticos en líneas generales. O sea, se están dando muy buenos servicios. Y entonces, están vacíos. Esas personas... ¿Perdón? Que algunos están vacíos. Correcto. Yo ayer vi una residencia fuera de nuestra comunidad, fíjate, una residencia que me habían aconsejado ir a verla y fuimos a verla. Tenían un servicio de estancias nocturnas temporales, alguien que necesita porque tiene una boda y dice, mi madre se queda sola en casa, mi padre, lo tienen vacío y es una residencia de un nivel de calidad extraordinario. Las estancias temporales en residencias no suelen funcionar, por desgracia.
Y serían servicios muy dignos, muy de calidad y que te permiten unos días descansar. Sí, y sin embargo sí que hemos conocido casos de gente que cuando llegan las vacaciones al abuelo lo ingresan en urgencias y desaparecen. Hombre, si está esa residencia, ¿no será mejor que esté ahí y esté en condiciones que todo el mundo podamos llamar, ¿no? y responder a ese tema? Y una cosa que os quería preguntar yo, que se ha hablado estos días de residencias donde están saliendo los mayores para irse otra vez a vivir a casa de los hijos o de los nietos porque se necesita la pensión, ¿no? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Conocéis algún caso? No. Pues mira, os voy a decir, varios medios de comunicación nos están pidiendo casos y algunos extranjeros además, por la situación de España alarmados. Yo a veces les ayudo, ¿sabéis?, a buscar algunos casos, no siempre es fácil, porque la intimidad de las personas es importante. Bueno, de lo que no he encontrado es de esto. Sé que hay, hoy he estado con empresas del sector y me dicen que hay, pero yo no conozco y mis redes tampoco, fíjate. Bueno, Gustavo García, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y José María González, lo mismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dejar aquí el tema de nuestros mayores y acordarnos que ante todo todos somos personas. Bueno, vamos a terminar nuestro repaso de la...